Todo el mundo ya ha descartado algo antes de entender el valor que tenía. Una persona, una oportunidad, un lugar. Miramos la superficie, hacemos un juicio rápido y seguimos adelante, convencidos de que tomamos la decisión correcta. Y es exactamente ahí donde reside el error más caro que un ser humano puede cometer, confundir apariencia con valor. Él cometió ese error. Durante años, de hecho. Pero la vida, cuando quiere enseñar una lección que estás evitando, no envía un aviso, envía una herencia. Una finca vieja, una abuela a la que todos llamaban sencilla, y una pared que guardaba un secreto capaz de poner de cabeza todo lo que él creía sobre la riqueza, el éxito y lo que realmente vale la pena construir en una vida. Aquí va una verdad incómoda: la mayoría de las personas pasa la vida entera corriendo detrás de un tipo de riqueza que, cuando finalmente alcanza, descubre que no era exactamente lo que quería. Trabaja años para llegar a un lugar que, al llegar, parece vacío. Acumula cosas que no llenan. Conquista estatus que no satisface. Y entonces queda atrapada en ese bucle silencioso de quien sigue corriendo no porque sabe hacia dónde va, sino porque detenerse da miedo. Esta historia no trata solo de oro escondido detrás de una pared, aunque eso también está presente. Trata de lo que sucede cuando un hombre moldeado por la lógica fría de la gran ciudad se ve obligado a sentarse en silencio en una finca sencilla y finalmente escuchar lo que nunca quiso oír. Lo que encontró en aquella finca te sorprendería. No por el valor financiero, aunque ese también sea impresionante, sino por lo que ese descubrimiento reveló sobre la mujer a la que había subestimado toda su vida, sobre la visión que ella guardó en silencio durante décadas y sobre la forma en que utilizó una enorme fortuna sin que nadie a su alrededor lo supiera. Y más que eso, por lo que esta historia tiene que decir sobre ti, sobre la manera en que percibes el valor, sobre lo que estás construyendo y sobre lo que quizás estés ignorando justo frente a ti. A veces el mayor tesoro no está donde estás buscando. A veces está escondido exactamente en el lugar al que casi no fuiste. Hay un tipo de persona que confunde velocidad con progreso. Esa que se despierta temprano, se acuesta tarde, responde mensajes en el baño y todavía cree que descansar es una tontería. Para ese tipo de persona, la vida necesita estar siempre en movimiento, porque detenerse, en su cabeza, es lo mismo que perder. Y lo curioso es que el mundo a su alrededor celebra eso. La cultura del modo avión desactivado, del me fui a dormir a las 2 de la mañana resolviendo un problema, del no tengo tiempo ni para almorzar, se convirtió en trofeo social. Cuanto más ocupado, más importante parece. Cuanta más prisa, más exitoso aparenta ser. Es una trampa elegante, porque se viste de logro mientras te va vaciando por dentro. Ese hombre era exactamente así. Hombre de la gran ciudad, criado en la lógica de los edificios espejados y de las reuniones que empiezan antes de que el café se enfríe. Para él, el éxito no tenía olor a tierra ni sabor a silencio, tenía olor a contrato recién firmado y sabor a meta alcanzada. La ciudad era el escenario perfecto para ese personaje, ruidosa, competitiva, veloz. Y él no solo se adaptó a ese ritmo, se enamoró de él. Se despertaba con la energía artificial de quien necesita demostrar algo todo el tiempo, sin saber muy bien a quién se lo estaba demostrando. Tal vez a sí mismo. Tal vez a una versión de sí que aprendió temprano que vale más quien produce más. El problema con ese tipo de vida es que tiene una lógica perversa: cuanto más entregas, más el sistema te exige. Y tú sigues entregando, sigues acelerando, sigues renunciando a cosas que ni siquiera te das cuenta de que estás dejando atrás: tiempo con la familia, silencio por la noche, esa sensación rara de estar verdaderamente presente en un momento. La gran ciudad tiene esa habilidad cruel de hacer parecer que todo eso es una tontería, que el sentimentalismo es cosa de quien no tiene ambición. Y él creyó en eso. Profundamente. Durante años. Construyó su identidad sobre una agenda llena como si fuera un currículum de valor personal. Cuantos más compromisos, más sentía que era alguien. Y aquí es donde está el detalle más peligroso de esta historia: él no era infeliz. Esa es la parte que nadie cuenta. Estaba satisfecho. Realizado, incluso. Tenía un buen departamento, un buen coche, cuentas en azul y respeto profesional. El problema no es cuando una vida mala te empuja a cambiar, el problema es cuando una vida buena te convence de que no hay nada que cuestionar. Vivía en una cómoda ilusión de plenitud, como quien duerme bien en una cama que no es la suya y cree que está en casa. Funcionaba. Rendía. Progresaba.
Y pensaba que eso era suficiente para definir quién era y hacia dónde iba. La ciudad, en ese sentido, actúa como una cinta transportadora. No necesitas decidir a dónde vas, ella ya te va llevando. Y mientras corres junto a ella, parece que estás en control. Pero intenta detenerte. Intenta desacelerar aunque sea por un instante. La sensación es que te estás hundiendo, que el mundo va a pasar por encima de ti, que quedarte quieto es lo mismo que quedarte atrás. Él internalizó esa lógica tan profundamente que el simple acto de tomar vacaciones le generaba ansiedad. No era descanso, era una amenaza para el personaje que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Porque sin la prisa, ¿quién era él? Hay una frase que encaja perfectamente aquí, y que pocos se detienen a pensar de verdad: no confundas movimiento con progreso. Puedes estar en movimiento constante y no estar yendo a ningún lugar que realmente valga la pena. Una lavadora gira sin parar y se queda en el mismo lugar. Él giraba así. Reunión, meta, contrato, reunión, meta, contrato. El ciclo era eficiente, pero no tenía horizonte. No tenía una pregunta más profunda como: ¿todo esto me está llevando a dónde, realmente? Porque hacer esa pregunta exige valentía. Y la prisa es buena en una cosa: evita que tengas que ser valiente de esa manera. En ese escenario de vida acelerada e identidad construida sobre la productividad, cualquier cosa que oliera a lentitud parecía un paso atrás. Cualquier cosa simple parecía inferior. Cualquier cosa fuera de la lógica urbana de ganar, crecer y destacar parecía demasiado ingenua como para merecer atención. Y fue con ese par de ojos, ese filtro de juicio incorporado, que llegó la noticia. Una herencia. Una finca. Una abuela que había muerto. Y una vida que, sin avisar, estaba a punto de confrontarlo con todo aquello que nunca se detuvo a cuestionar. A veces la vida no pide permiso antes de ponerte frente a lo que necesitas ver. Simplemente abre una puerta o, en este caso, te entrega una vieja finca que nadie más quiso y espera a ver qué vas a hacer con ella. Y lo interesante es que, la mayoría de las veces, lo que parece demasiado inconveniente es exactamente lo que lleva a la lección más importante. Él todavía no lo sabía. Aún veía esa herencia como un problema, como trabajo extra, como un desvío del camino. Pero algunas historias solo cobran sentido cuando llegan al final y la suya apenas estaba comenzando. La muerte de alguien cercano tiene ese poder extraño de detener el tiempo en un mundo que nunca se detiene. De repente, toda aquella prisa que parecía urgente pasa a segundo plano, y te encuentras en una notaría, en un proceso de herencia, en una conversación familiar que mezcla nostalgia con burocracia. Así fue como recibió la noticia. No con una emoción profunda, no con un llanto prolongado, sino con esa sensación entumecida de quien necesita resolver las cosas antes de sentir. Su abuela había muerto. Y con ella, llegó la sorpresa que nadie esperaba: la finca había quedado para él. No para quien vivía más cerca. No para quien la visitaba más. Para él, el nieto de la ciudad, el que menos entendía de ese mundo. La familia reaccionó como las familias suelen reaccionar cuando el tema es herencia, con un silencio tenso y opiniones no solicitadas. Hubo quien lo consideró injusto. Hubo quien lo encontró irónico. Y quizá, en el fondo, todos estaban aliviados, porque nadie quería aquella propiedad sencilla, en un pueblo pequeño, lejos de la comodidad moderna. Una finca vieja no es exactamente el tipo de herencia que hace que alguien se entusiasme. No es un apartamento en construcción, no es una inversión en acciones, no es dinero en una cuenta. Es tierra, es mantenimiento, es responsabilidad con olor a barro. Y quien tiene la vida resuelta en la gran ciudad no quiere complicarse con eso. Él miró la herencia como se mira un cargo inesperado en la tarjeta, inevitable, pero inconveniente. Su abuela, en su memoria, era una figura cariñosa y sencilla, de esas que guardan caramelos en el bolsillo del delantal y hacen preguntas sobre la vida con interés genuino. Pero nunca fue una referencia de riqueza, de sabiduría financiera, de gran visión del mundo. Era una viejecita de pueblo que vivió una vida tranquila y discreta. Punto. Ese era el tamaño que él le daba. Y tal vez ahí reside el error más común que cometemos con las personas mayores: confundir simplicidad con ausencia de profundidad. Hay una tendencia humana muy natural, y muy peligrosa, a juzgar el valor por lo que se ve. Aprendemos desde pequeños a asociar el éxito con lo visible: coche,
ropa, dirección, cargo. Y quien no exhibe nada de eso entra automáticamente en una categoría inferior, como si la discreción fuera señal de limitación. Él había absorbido esa lógica tan profundamente que ya ni siquiera notaba cuando operaba en él. La abuela era pobre porque parecía pobre. Sencilla porque vivía con sencillez. Y la finca era vieja porque estaba vieja. No había nada más que ver más allá de la superficie. O eso pensaba. Su decisión fue rápida y pragmática, como todo en su vida, iría hasta allí, evaluaría el estado de la propiedad y la vendería. Sin drama, sin apego sentimental, sin perder tiempo. Era una ecuación simple: la propiedad tiene valor, el valor se convierte en dinero, el dinero vuelve a la ciudad en forma de algo útil. Nada de mantener un inmueble parado en medio de la nada. Ese era el plan. Limpio, directo, eficiente. Tal como a él le gustaba. Tal como la ciudad enseña. Y lo más irónico es que, en todo ese razonamiento, estaba completamente en lo cierto: la finca sí tenía valor. Solo que no era el valor que él estaba calculando. Existe una enorme diferencia entre heredar un bien y heredar una visión. La mayoría de las personas se enfocan en el bien, qué es, cuánto vale, qué se puede hacer con él. Pocos se detienen a preguntarse qué había detrás de la decisión de dejar aquello a determinada persona. ¿Por qué él? ¿Por qué no otro nieto, otro hijo, alguien más cercano? Esa pregunta no se la hizo. No en ese momento. Estaba demasiado ocupado con la logística como para perderse en simbolismos. Pero a veces el testamento más importante no está en el papel registrado en la notaría, está en el gesto de quien eligió, y en la historia que ese gesto lleva consigo. El viaje hasta la finca era lo suficientemente largo como para forzar algo raro en su vida: silencio. Sin reunión a la que entrar, sin mensaje urgente que responder, sin meta que alcanzar. Solo la carretera, el paisaje cambiando de concreto a verde, y un pensamiento que intentaba ignorar pero que insistía en aparecer: su abuela lo había elegido por algún motivo. No sabía cuál. Y esa duda pequeña, casi insignificante, fue la primera rendija de luz en una armadura que había construido con mucho cuidado a lo largo de los años. Aún no era curiosidad. Era solo una incomodidad. Pero las incomodidades, cuando se ignoran, suelen crecer. Y entonces, después de horas de camino, la finca apareció en el horizonte. Pequeña. Silenciosa. Con ese aire de algo que fue muy vivo un día y ahora esperaba pacientemente a alguien que supiera ver más allá de lo aparente. Bajó del coche, miró a su alrededor y sintió exactamente lo que esperaba sentir: nada especial. Portón oxidado, casa baja, granero antiguo. Todo exactamente como lo había imaginado. Solo que la finca, en ese momento, no necesitaba impresionarlo. Solo necesitaba que él entrara. El resto, el tiempo y una pared vieja, se encargarían de hacerlo. Hay algo curioso que sucede cuando llegamos a un lugar muy diferente de aquel al que estamos acostumbrados: los ojos juzgan antes de que la mente procese. Es automático, casi involuntario. Comparamos lo que vemos con el estándar que llevamos dentro, y todo lo que queda por debajo de ese estándar recibe un veredicto silencioso e inmediato. No es maldad, es condicionamiento. Años de gran ciudad, de estética moderna, de eficiencia como valor supremo, crean un filtro invisible que clasifica el mundo en útil o anticuado, relevante o irrelevante, digno de atención o no, y él llegó a la finca con ese filtro funcionando al máximo, sin siquiera darse cuenta. El portón oxidado fue lo primero que notó. No el árbol antiguo que estaba al lado, no el olor a tierra mojada que la lluvia del día anterior había dejado en el aire, no la quietud de aquel lugar que, en una ciudad, costaría una fortuna en forma de retiro espiritual. El portón oxidado. Porque era lo que necesitaba reparación, lo que representaba costo, lo que simbolizaba descuido. Una mente entrenada para resolver problemas encuentra problemas donde quiera que mire, incluso cuando lo que tiene delante es, en realidad, un paisaje entero esperando ser sentido. Él no estaba presente en aquel lugar. Estaba haciendo una inspección. La casa baja reforzó el juicio. En su cabeza, la altura del techo era sinónimo de estatus. Techos altos, ventanas grandes, espacio que respira, eso era lo que debía ser una buena construcción. Aquella casa tenía un techo que casi tocaba la cabeza, habitaciones pequeñas,
ventanas que dejaban entrar más viento que luz. Era funcional, sí, construida para proteger, para abrigar, para durar. Pero funcionalidad sin estética, para él, no contaba demasiado. Era como juzgar un libro por la portada y decidir que no vale la pena leerlo porque la tipografía es demasiado simple. El contenido, por ahora, seguía cerrado. El granero antiguo completó el cuadro. Madera oscura, olor fuerte, herramientas que parecían haber sido usadas por última vez en otra era. Miraba todo aquello como quien observa una fotografía antigua en una exposición, reconoce la importancia histórica, la respeta a distancia, pero no siente ningún deseo de formar parte de eso. Era el pasado. Y él había dedicado toda su vida a correr hacia el futuro. ¿Qué tenía ese granero para decirle a un hombre de contratos digitales y reuniones por videoconferencia? Aparentemente, nada. Al menos eso parecía en aquel primer momento de llegada. Pero hay algo que los lugares antiguos hacen con las personas, si se quedan el tiempo suficiente, las desaceleran. No de manera dramática, no con ningún discurso filosófico. Simplemente con la ausencia de prisa. No había notificaciones parpadeando, no había tráfico ruidoso, no había vecino de apartamento golpeando la pared. Había viento. Había pájaros. Había el sonido de la madera crujiendo como si la casa se acomodara bajo su propio peso. Y aunque no quisiera admitirlo, algo en aquel silencio empezó a hacer un trabajo sutil, el tipo de trabajo que solo el silencio sabe hacer, crear espacio para que aparezcan preguntas. Fue entrando en las habitaciones con esa mirada de inventario, que sirve, que no sirve, que necesita reforma para valorizar la venta. Pero en algunos momentos, casi sin querer, sus ojos se detenían en detalles que no tenían nada que ver con el valor de mercado. Una foto en la pared, la abuela joven, sonriendo de una manera que él raramente veía en sus fotos más recientes. Un rosario colgado en la cabecera de la cama. Una taza aún en el escurridor, como si alguien la hubiera lavado y no hubiera tenido tiempo de guardarla antes de partir. Detalles que la lógica descartaba como irrelevantes, pero que alguna parte más profunda de él insistía en registrar. El juicio es una armadura eficiente. Te protege de ser sorprendido, de ser afectado, de tener que cambiar de opinión. Cuando ya decidiste cuánto vale algo antes de conocerlo de verdad, no necesitas exponerte al riesgo de descubrir que estabas equivocado. Y él usaba esa armadura muy bien, con personas, con situaciones, con lugares. Era más fácil clasificar de inmediato y seguir adelante que quedarse detenido en la duda. Pero la finca no tenía prisa. No necesitaba convencerlo de nada. Simplemente existía, con toda su aparente sencillez, esperando a que él, eventualmente, dejara de mirarla y empezara a verla. Y fue exactamente eso lo que comenzó a suceder, lentamente, casi imperceptiblemente, en aquel primer día. No fue un giro dramático, no fue un momento de revelación con banda sonora. Fue solo un hombre cansado de un viaje largo, sentado en una silla de madera antigua en la veranda de una casa baja, mirando el horizonte sin ninguna pantalla delante. Y por un instante, solo un instante, no estaba resolviendo nada. No estaba planificando nada. Simplemente estaba allí. Y allí, en aquel pueblo pequeño donde las personas aún sabían los nombres unas de otras, algo en él empezó, muy despacio, a cambiar de posición. Hay algo que la gran ciudad nos roba sin pedir permiso, y que solo notamos cuando lo encontramos de nuevo en algún lugar inesperado, la humanidad en lo cotidiano. Esa sensación de ser tratado como persona, no como cliente, no como número, no como uno más en la fila. En la ciudad, las interacciones son eficientes, rápidas, objetivas, sin excesos. Pagas, recibes, agradeces, te vas. Funciona. Pero hay un costo silencioso en todo eso, que es el distanciamiento gradual entre las personas. Y él se había acostumbrado tanto a ese modelo que ya ni sabía que echaba de menos otra forma de existir en el mundo. Hasta que empezó a circular por el pueblo. El primer contacto fue en el almacén. Un lugar sencillo, con estanterías que mezclaban víveres con herramientas, oliendo café y madera. El dueño, un hombre de mediana edad, con manos grandes y voz tranquila, anotaba las compras en un cuaderno de tapa negra. No en un sistema, no en una aplicación, no en una terminal electrónica. En un cuaderno. Y lo que más le llamó la atención no fue el cuaderno en sí, sino el hecho de que sabía el nombre de cada persona que entraba, sabía lo que cada familia solía comprar,
sabía preguntar por el hijo que estaba enfermo o por la cosecha que se había retrasado. Era un almacén que funcionaba como memoria viva de la comunidad. Nunca había visto nada así. O tal vez lo había visto, hace mucho tiempo, y lo había olvidado. Después fue la maestra. La vio salir de la escuela con una bolsa demasiado pesada para una mujer de su tamaño, llena de libros. No era material de la escuela. Era de su propia colección, libros que llevaba para prestar a los niños que no podían comprarlos. Sin fanfarria, sin publicaciones en redes sociales, sin placa con su nombre en la entrada. Solo libros dentro de una bolsa, cargados con el mismo cuidado con el que se carga algo precioso. Observó aquello y sintió algo difícil de nombrar. No era exactamente admiración, era más esa sensación de ver algo que sabías que existía pero habías dejado de creer que aún sucedía. El mecánico cerró el ciclo de aquel primer recorrido no oficial por el pueblo. Un hombre con el delantal manchado de aceite que reparaba tractores viejos con la precisión de quien entiende de máquinas como otros entienden de música, por instinto, por oído, por tacto. Y que, al terminar el trabajo, invitaba al cliente a tomar café antes de cobrar. No era una estrategia de fidelización. No era marketing relacional. Era simplemente costumbre. Era la forma en que ese hombre entendía que las cosas debían funcionar entre personas. Y ese pequeño detalle, ese café ofrecido antes del cobro, dijo más sobre la cultura de aquel lugar que cualquier explicación verbal podría haber dicho. Veía generosidad en cada rincón del pueblo. Pero el filtro seguía activo y el filtro decía, ingenuidad. Porque en la lógica que había construido a lo largo de los años, generosidad sin estrategia era desperdicio. Ayudar sin calcular retorno era comportamiento de quien no entiende cómo funciona realmente el mundo. El dueño del almacén podía estar siendo explotado por quienes anotaban en el cuaderno y nunca pagaban. La maestra podía estar agotándose por un sistema que no la valoraba. El mecánico podía estar perdiendo dinero con cada café servido. Ese era el análisis frío que la ciudad había instalado en él. Eficiente. Protector. Y profundamente limitante. Pero hay una grieta que empieza a aparecer cuando observas a personas felices haciendo cosas que tu lógica clasifica como error. Porque si es un error, ¿por qué parecen tan plenas? Porque el dueño del almacén sonreía con esa ligereza de quien duerme bien cada noche. Porque la maestra cargaba aquella bolsa pesada con el paso liviano de quien está haciendo exactamente lo que vino a hacer. Porque el mecánico tenía ese brillo en los ojos de quien no solo está trabajando, sino perteneciendo a algo. Esas preguntas no llegaron de forma organizada, llegaron como una picazón incómoda que intentaba ignorar, pero que no desaparecía. El pueblo tenía un ritmo propio que no pedía disculpas por no ser el ritmo de la ciudad. Las personas saludaban a quienes pasaban por la calle, no por obligación social, sino porque conocían a quien pasaba. Las conversaciones duraban el tiempo que necesitaban durar, no el tiempo que la agenda permitía. La hora del almuerzo era para almorzar, con comida casera, mesa puesta y gente sentada junta. Observaba todo eso con una mezcla de extrañeza y algo que, si fuera honesto consigo mismo, tendría que llamar envidia. No del lugar, sino de la sensación que el lugar parecía producir en las personas que formaban parte de él. Y fue en ese recorrido por el pueblo cuando empezó a sentir, por primera vez, una incomodidad diferente a las otras, no la incomodidad de quien está en un lugar malo, sino la incomodidad de quien está en un lugar que lo obliga a preguntarse si el lugar del que vino es tan bueno como siempre creyó. La ciudad le había dado mucho de lo que quería. Pero el pueblo estaba mostrando, sin decir nada directamente, que tal vez existía algo que él nunca había siquiera puesto en la lista de lo que quería. Y ese tipo de descubrimiento, el de una carencia que no sabías que tenías, es el comienzo de una transformación que nadie logra ignorar por mucho tiempo. Existe un momento específico en la vida de ciertas personas en el que el mundo externo deja de ser el problema y el mundo interno empieza a hacer ruido. No es un momento dramático, no tiene fecha marcada, no viene con aviso. Aparece en silencio, casi disfrazado de cansancio o de aburrimiento, pero quien presta atención percibe que es otra cosa, es el momento en que la persona empieza a sentirse incómoda con su propia versión de sí misma. Y fue exactamente eso lo que comenzó a ocurrirle mientras los días en el pueblo iban pasando. No fue la finca lo que lo incomodó. No fue la sencillez del lugar. Fue el contraste. El contraste entre la manera en que aquellas personas se relacionaban y la manera en que él había aprendido a relacionarse con el mundo.
En la ciudad, él sabía cómo funcionaban las cosas. Cada favor tenía un subtexto. Cada gesto amable llevaba una expectativa, aunque no se dijera. Tú me ayudas hoy, yo te ayudo mañana. Ese era el contrato invisible que regía las relaciones profesionales y que, con el tiempo, había contaminado incluso las personales. No era cinismo, era pragmatismo, se decía a sí mismo. Así es como funciona el mundo. Quien no entiende eso se queda atrás. Y había construido relaciones enteras sobre esa lógica, sin darse cuenta de cuánto pesaba, de cuánto exigía vigilancia constante, de lo agotador que era vivir en un entorno donde la confianza siempre tenía fecha de vencimiento. Allí en el pueblo, las personas ayudaban sin contrato. Sin cláusula. Sin esperanza declarada de retorno. El vecino que aparecía para ayudar a cargar peso no estaba calculando lo que iba a recibir por eso, simplemente estaba siendo vecino. Y eso, para él, era tan extraño como encontrarse con un idioma que nunca había oído antes. Entendía las palabras individualmente, pero la frase completa no tenía sentido. ¿Cómo puede alguien dar sin esperar recibir? ¿Cómo es eso sostenible? ¿Cómo esa lógica no conduce a la explotación? Eran preguntas legítimas, nacidas de una experiencia legítima. Pero también eran preguntas que revelaban cuánto se había alejado de algo muy básico en la naturaleza humana. La incomodidad empezó a instalarse de una manera específica, no como crítica al lugar, sino como espejo. Porque cuando convives con personas que actúan de una manera que contrasta con la tuya, una de dos cosas ocurre, o descartas su manera como equivocada, o empiezas a cuestionar la tuya. Y él estaba en la segunda fase sin haber notado todavía que ya había entrado en ella. Comenzó a notar cosas pequeñas. Como dudaba antes de responder a un saludo genuino, como si estuviera buscando la trampa. Como le resultaba extraño cuando alguien le preguntaba cómo estaba y claramente quería saberlo de verdad, no solo cumplir con el protocolo social. Había una sensación que describiría después, mucho tiempo después, como estar mal vestido sin que fuera por la ropa. Como si el problema no fuera lo que llevaba en el cuerpo, sino lo que llevaba en la postura. Una rigidez que en la ciudad pasaba desapercibida porque todos a su alrededor tenían la misma rigidez, pero que allí, entre personas más porosas, más abiertas, más disponibles para el otro, aparecía con una claridad incómoda. Era como entrar en una fiesta donde todos bailan y darse cuenta, recién entonces, de que nunca aprendiste a soltar el cuerpo. No estabas equivocado por no bailar. Pero tampoco podías fingir que estabas a gusto. Este tipo de contraste interno es uno de los más difíciles de procesar, porque no tiene enemigo externo. No hay nadie a quien culpar, ninguna circunstancia adversa a la que responsabilizar. Solo estás tú, tu patrón, y la evidencia de que existe otra forma de ser que parece producir resultados más ligeros. Y la ligereza, para quien pasó años creyendo que el peso es señal de seriedad, es un descubrimiento desconcertante. Había confundido tensión con compromiso durante tanto tiempo que relajarse le parecía irresponsabilidad. Pero allí, observando a aquellas personas sencillas y plenas, esa ecuación empezaba a desmoronarse. Hay un concepto en psicología llamado disonancia cognitiva, cuando lo que ves contradice lo que crees, y tu mente entra en conflicto. Él lo estaba viviendo en la práctica, sin conocer el nombre técnico. Creía que las relaciones transaccionales eran inevitables. Veía relaciones genuinas funcionando a su alrededor. Creía que la generosidad sin cálculo era ingenuidad. Veía la generosidad sin cálculo siendo el pegamento que mantenía en pie a aquella comunidad. Creía que la velocidad era una virtud. Veía a personas lentas y presentes siendo más felices que él con toda su eficiencia. Cada creencia estaba siendo puesta a prueba sin que nadie lo hiciera a propósito, el pueblo simplemente existía, y su existencia era argumento suficiente. Y entonces llegó una noche en la que permaneció despierto más tiempo del necesario. No era insomnio por ansiedad, era insomnio por pensamiento. Acostado en la cama de su abuela, mirando el techo bajo de aquel cuarto sencillo, se sorprendió haciéndose una pregunta que nunca antes se había formulado con tanta seriedad: ¿será que la manera en que aprendí a vivir es la única manera? ¿O solo es la manera que aprendí? Es una pregunta pequeña en tamaño y gigante en consecuencia. Porque no cuestiona una elección específica, cuestiona el mapa entero. Y cuando el mapa empieza a ser cuestionado, el viaje nunca vuelve a ser el mismo. Todavía no sabía qué hacer con esa pregunta. Pero ya estaba plantada. Y las plantas, incluso sin cuidado,
A veces insisten en crecer. Hay un tipo de decisión que parece puramente práctica en la superficie, pero que lleva una capa más profunda que la lógica no logra explicar del todo. Decidió reformar la finca antes de venderla, y en su cabeza era cálculo puro: propiedad renovada vale más, venta más rápida, mayor ganancia. Así de simple. Pero hay algo que sucede cuando empezamos a cuidar un lugar, incluso sin intención de quedarnos en él. Empezamos a prestar atención. Y prestar atención es el primer paso para ver lo que estuvo oculto todo el tiempo. No solo en las paredes, sino en uno mismo. Él todavía no lo sabía. Solo sabía que tenía que arreglar el techo, pintar las paredes y reorganizar el granero. Era una lista de tareas. Se convirtió en algo completamente distinto. La reforma empezó por lo externo, como toda reforma de quien aún no está listo para intervenir en lo interno. Techo, pintura, portón, las partes visibles, las que aparecen primero ante quien mira desde fuera. Trabajaba con una eficiencia importada directamente de la ciudad: cronograma, presupuesto, plazo. Contrató gente del pueblo y aprendió que el ritmo de trabajo allí era diferente, no más lento, sino más humano. Con pausas para conversar, con respeto por la hora del almuerzo, con esa naturalidad de quien entiende que un buen trabajo no necesita ser un trabajo sufrido. Y él, que siempre había gestionado equipos con métricas y exigencias, se vio obligado a aprender a liderar de otra manera. Con presencia, no con presión. Fue en la reorganización del granero donde las cosas se pusieron interesantes. Entre herramientas antiguas, cajas polvorientas y muebles que la abuela había guardado sin motivo aparente, al menos sin motivo aparente para él, había una pared que no encajaba del todo. No era algo obvio. Era de esas cosas que solo notas cuando estás prestando verdadera atención, cuando el ruido interno disminuye lo suficiente para que los detalles externos aparezcan. La pared sonaba diferente cuando la golpeaba. Un sonido hueco, denso, que no combinaba con el resto de la construcción. Se detuvo. Miró más de cerca. Y sintió esa sensación rara de estar al borde de algo, sin saber aún de qué. Aquí cabe una observación que va más allá de su historia: la mayoría de los grandes descubrimientos de la vida no ocurren cuando los estamos buscando. Ocurren cuando estamos haciendo otra cosa con atención plena. Newton no estaba en el laboratorio cuando cayó la manzana. Fleming no estaba cazando la penicilina cuando apareció el moho en la placa de Petri. Él no estaba buscando un tesoro, estaba reorganizando un granero viejo con un plan de venta en la cabeza. Pero porque estaba presente, porque había desacelerado lo suficiente como para notar los detalles, el descubrimiento encontró camino hasta él. Eso no es misticismo. Es lo que sucede cuando la mente deja de correr y empieza a observar. La decisión de abrir la pared no fue inmediata. Se quedó allí un rato, sopesando. Podía ser solo una falla en la construcción, una cavidad estructural sin significado. Abrir significaba trabajo extra, posible daño, más costos en la reforma. La lógica decía: ignora, sigue adelante, no compliques lo que ya está dentro del plazo. Pero había algo, llámalo intuición, llámalo curiosidad, llámalo como quieras, que no le permitía salir de ese granero sin investigar. Y esa es una habilidad que la vida urbana va embotando con el tiempo: la capacidad de escuchar lo que no tiene nombre, de seguir el hilo que aún no tiene explicación, de confiar en el instinto antes de tener pruebas. Fue a buscar herramientas. Empezó a retirar las tablas con cuidado, como si supiera que del otro lado había algo que merecía respeto incluso antes de ser revelado. Y a medida que las tablas iban saliendo, el compartimento empezó a aparecer oculto con una precisión que no era accidente, construido con la clara intención de preservar algo durante mucho tiempo. Se detuvo, respiró hondo y miró lo que había dentro. El corazón se le aceleró de una manera que ninguna reunión, ningún contrato, ninguna meta había provocado en años. Porque lo que estaba allí no tenía nada que ver con el mundo que conocía y todo que ver con un mundo que aún estaba aprendiendo a ver. El oro era real. Lingotes y monedas antiguas, preservados con cuidado, con un valor que transformaría cualquier cuenta bancaria y cambiaría cualquier plan inmediato. Pero lo que llamó su atención incluso antes de calcular el valor o pensar en los próximos pasos fue un objeto pequeño, apoyado al lado del compartimento, envuelto en un paño sencillo, un cuaderno. Viejo, con la tapa desgastada por el tiempo, pero cerrado con un cuidado que decía que lo que había dentro importaba más que lo que estaba al lado. Tomó el oro con las manos.
pero tomó el cuaderno con otro tipo de cuidado, el cuidado de quien, sin saber aún por qué, ya siente que aquello es más precioso. Y allí, en aquel granero que había comenzado el día como un simple ítem más en la lista de la reforma, se vio sentado en el suelo de tierra, con oro en las manos y un cuaderno en el regazo, entendiendo que la finca había guardado un secreto durante décadas, no por descuido, sino por elección. La abuela lo sabía. Y si la abuela lo sabía, y aún así había vivido de aquella manera sencilla, discreta, sin ostentar nada de aquello, entonces había una explicación. Y la explicación estaba en el cuaderno. Abrió la primera página con esa mezcla particular de quien está a punto de entender algo que va a cambiar el tamaño de las preguntas que se hace a sí mismo. Existe un tipo de lectura que no es lectura, es encuentro. Cuando las palabras en la página parecen haber sido escritas no solo por quien las escribió, sino para quien las está leyendo, en ese momento específico, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo y dos personas de épocas distintas estuvieran finalmente en la misma conversación. Así fue como vivió la experiencia de abrir aquel cuaderno. No era literatura, no era filosofía, no era ningún gran tratado sobre la vida y la riqueza. Era la letra sencilla de una mujer sencilla, registrando pensamientos con la honestidad de quien escribe sin público, solo para sí, solo para ordenar lo que siente, solo para dejar algún rastro de que pasó por aquí y pensó las cosas con cuidado. La abuela había recibido aquella riqueza décadas antes, en una historia que el cuaderno contaba con la calma de quien no necesita impresionar a nadie. Una herencia de su propio padre, guardada en secreto por razones que tenían que ver con protección, con desconfianza hacia el sistema, con el instinto de quien vivió tiempos en los que el dinero expuesto era una invitación al problema. Pero lo que llamó su atención no fue el origen de la riqueza, fue la decisión que ella tomó cuando la recibió. No huyó a la ciudad. No compró nada que no necesitara. No cambió su estilo de vida. Se quedó. Y se quedó con intención, no por falta de opciones. Había escrito sobre la tentación de ostentar. Era lo suficientemente honesta como para admitir que existió el deseo de mostrar, de cambiar de dirección, de comprar lo que siempre había faltado. Cualquiera que diga que nunca sintió eso está mintiendo o nunca fue lo suficientemente pobre como para saber lo que es tener y finalmente poder exhibir. Pero ella había mirado esa tentación de frente y hecho una pregunta que lo cambió todo: ¿exhibir para quién, y para qué? No era cuestión de humildad forzada ni de religiosidad performática. Era una pregunta genuina sobre lo que quería que su riqueza hiciera en el mundo y la respuesta que encontró fue distinta a la que la mayoría encuentra. La riqueza no es lo que acumulas. Es lo que sostienes. Leyó esa frase y se quedó inmóvil. La leyó de nuevo. La leyó una tercera vez, no porque no la hubiera entendido, sino porque la había entendido demasiado y necesitaba un momento para dejar que eso se sentara. Porque esa frase contradecía todo lo que él había construido, no solo financieramente, sino identitariamente. Había pasado años acumulando dinero, estatus, reconocimiento, contactos. Y había llamado a eso éxito. La abuela había pasado décadas sosteniendo la escuela del pueblo, el pozo comunitario, las familias que necesitaban ayuda en momentos difíciles. Y había llamado a eso responsabilidad. Ambas visiones eran legítimas. Pero solo una dejaba una huella real en el mundo. El cuaderno iba revelando, página tras página, a una mujer que había desarrollado una relación con el dinero que pocos libros de finanzas enseñan, porque pocos libros de finanzas llegan a esa profundidad. No estaba en contra de acumular. No estaba en contra de crecer. Estaba en contra de la idea de que el fin del dinero es el propio dinero. Para ella, la riqueza era herramienta, no destino. Y una herramienta solo tiene valor cuando se utiliza para construir algo. Guardada, acumula valor nominal. Usada con inteligencia y propósito, se multiplica en dimensiones que el extracto bancario no puede medir, en vidas tocadas, en comunidades sostenidas, en dignidad preservada donde podría haberse perdido. Llegó a una parte del cuaderno que lo dejó sin palabras durante un buen rato. La abuela describía momentos específicos en los que había utilizado pequeñas cantidades del oro, discretamente, sin que nadie supiera el origen, para salvar situaciones críticas en el pueblo. La escuela que casi cerró por falta de fondos. El joven que no habría podido ir a la universidad sin ese apoyo anónimo. La familia que perdió la cosecha en un año de sequía y recibió semillas sin saber de quién. Ninguno de esos gestos llevaba su nombre.
Ninguno generaba reconocimiento público. Y ella lo había elegido conscientemente, con la claridad de quien entiende que el ego es el mayor enemigo de la verdadera generosidad. Era imposible no hacer la comparación. En la ciudad, él había construido una reputación con mucho cuidado, cada acción pública pensada, cada movimiento calculado en términos de imagen y posicionamiento. No era deshonestidad, era estrategia. Pero el cuaderno de la abuela mostraba otro modelo, silencioso y poderoso, que no necesitaba audiencia para tener impacto. Ella había influido en más vidas que él con toda su visibilidad y lo había hecho sin una sola foto, sin una sola publicación, sin una sola mención de su propio nombre. Eso no era ingenuidad. Era una sofisticación de otro nivel, que él estaba empezando a reconocer como tal por primera vez. La última entrada del cuaderno era reciente, escrita con letra un poco más temblorosa, de quien ya siente el cuerpo ceder al paso del tiempo, pero con la misma claridad de siempre. Escribía sobre él. Sobre por qué había elegido dejarle la finca a él, específicamente. No porque fuera el favorito, no porque lo mereciera más que los demás, sino porque veía en él el mismo brillo que había visto en su propio padre décadas antes, el brillo de quien tiene la capacidad de mover el mundo, pero aún no ha aprendido en qué dirección moverlo. Y ella había apostado que la finca, con todo lo que guardaba, sería el lugar adecuado para que ese aprendizaje ocurriera. Cerró el cuaderno despacio. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre el pueblo. Y dentro de él, algo que había permanecido cerrado durante mucho tiempo empezaba, por fin, a abrirse. La verdadera transformación no hace ruido. Ese es el detalle que la mayoría de las historias de cambio no cuentan, porque el ruido vende más, porque un giro dramático tiene más audiencia, porque la narrativa del día en que todo cambió es más digerible que la verdad, que es esta. El cambio real ocurre despacio, en capas, casi imperceptiblemente, como el agua que va moldeando la piedra no por la fuerza sino por la constancia. Él no se despertó un día diferente y decidió ser otra persona. Fue, poco a poco, sin anunciarlo, sin publicarlo, sin pedir validación de nadie, tomando decisiones distintas de las que habría tomado meses antes. Y esas decisiones se fueron acumulando hasta que, un día, miró hacia atrás y ya no reconoció el punto de partida. La primera decisión fue sobre el oro. Podría haberlo guardado todo, vender la finca y volver a la ciudad multiplicado. Ese era el plan original. Era lo que dictaba la lógica antigua. Pero esa lógica había sido escrita antes del cuaderno, antes del pueblo, antes de las conversaciones en el almacén y de la maestra con la bolsa pesada y del mecánico que servía café antes de cobrar. Entonces hizo algo distinto. Empezó a usar parte del oro allí mismo, no de forma impulsiva, no de forma performativa, sino con la misma discreción que había aprendido en las páginas escritas por su abuela. Sin poner su nombre en nada. Sin esperar reconocimiento. Simplemente haciendo. La escuela fue lo primero. Había un problema estructural en el techo que el ayuntamiento había prometido arreglar hacía 2 años y no había cumplido. Pagó la reparación a través de un intermediario, sin identificación. La directora de la escuela no tenía explicación que dar a los padres, apareció un donante anónimo y listo. Él observó desde lejos, vio a los niños volver al aula que antes tenía cubos en el suelo los días de lluvia, y sintió algo que no sabía nombrar del todo, pero que era completamente distinto de cualquier sensación que le hubiera producido cerrar un contrato o alcanzar una meta. Era más silencioso. Más profundo. Más real. Después fue el pozo comunitario, que abastecía a parte del pueblo pero tenía la bomba fallando desde hacía meses. Luego fueron los equipos agrícolas, compró un conjunto de maquinaria que quedó disponible para uso colectivo, gestionado por el propio almacén, sin costo fijo para las familias más pequeñas. Cada acción se calculaba no en términos de retorno financiero, sino en términos de impacto real, el tipo de cálculo que nunca había hecho antes porque nunca había considerado que ese tipo de retorno pudiera ser tan satisfactorio como el otro. Y lo más curioso era que, cuanto más invertía de esa manera, menos sentía la necesidad de acumular. Como si ambos movimientos fueran vasos comunicantes. Existe un concepto que los psicólogos llaman warm glow, ese calor interno que surge al ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Los estudios muestran que este tipo de acción activa las mismas regiones del cerebro que las recompensas materiales, a veces con mayor intensidad. Él lo estaba viviendo en la práctica sin conocer el nombre científico. Y el detalle importante es que no era filantropía de rico culpable, no era compensación por años de egoísmo,
no era una performance de bondad. Era un descubrimiento genuino de que existía una forma de usar los recursos que producía un tipo de riqueza que el extracto bancario no registra, pero que el cuerpo siente con una claridad inconfundible. La transformación también fue ocurriendo en el cuerpo, en el ritmo, en las elecciones diarias. Empezó a trabajar la tierra no porque lo necesitara, sino porque quería entender lo que su abuela había entendido sobre la paciencia. Plantar es un ejercicio radical de confianza en el tiempo. Preparas la tierra, pones la semilla, riegas y entonces, esperas. No hay atajo. No hay improvisación que acelere el proceso. No hay reunión que lo haga más rápido. La semilla crece a su propio ritmo, o no crece. Y aprender a respetar ese ritmo fue, quizá, la lección más contraintuitiva para un hombre que había construido toda su vida bajo la lógica de que el resultado es proporcional a la velocidad de la acción. Había un momento específico del día que fue descubriendo poco a poco, muy temprano, antes de que todos despertaran, cuando el pueblo aún estaba en silencio y la luz del sol aparecía lentamente en el horizonte. Empezó a tomar café a esa hora, sentado en la veranda que antes había considerado demasiado pequeña, mirando la tierra que estaba aprendiendo a cuidar. No era meditación formal, no era un ritual elaborado. Era simplemente presencia. El tipo de presencia que la ciudad nunca había permitido porque siempre había algo más urgente que hacer. Y en esos momentos silenciosos iba entendiendo que tal vez el mayor lujo que existe no sea el apartamento más alto ni el coche más rápido, sino tener tiempo de sobra para estar donde estás, de verdad. El pueblo empezó a notar el cambio en él antes de que él mismo lo notara. El dueño del almacén comenzó a guardarle el café cuando llegaba tarde. La maestra empezó a detenerse a conversar en la calle sin esa vacilación de quien no sabe si el otro tiene tiempo. El mecánico lo llamó por su nombre con esa familiaridad de quien reconoce a alguien como parte del lugar. Había llegado como visitante con un plan de salida. Se estaba convirtiendo, sin haberlo planeado, en parte del tejido de aquel lugar. Y cuando el excolega de la ciudad llamó con una propuesta de sociedad, triplicar el oro, volver al mercado, retomar el ritmo antiguo, escuchó la propuesta con atención, colgó el teléfono, miró el horizonte de la finca y sintió por primera vez en su vida que tenía exactamente lo que necesitaba tener, exactamente donde necesitaba estar. Todo lo que se dijo aquí solo tiene peso si sale del campo de las ideas y entra en el campo de las decisiones. Porque el conocimiento que no se convierte en acción es solo entretenimiento bien empaquetado. Y esta historia no fue contada para entretener, fue contada para provocar. Para hacer preguntar. Para incomodar de la manera correcta. Él necesitó una finca vieja, un compartimento escondido y el cuaderno de una abuela para finalmente cuestionar el mapa que había seguido ciegamente durante años. La pregunta es, ¿qué va a ser necesario para que tú hagas lo mismo? Porque la mayoría de las personas espera a que la vida las obligue a cambiar. Los que van un paso adelante son los que eligen cambiar antes de ser obligados. Detente un segundo y piensa con honestidad, ¿qué estás acumulando que no te está sosteniendo? ¿Qué prisa estás llamando progreso cuando quizás sea solo movimiento sin dirección? ¿Qué personas, qué lugares, qué oportunidades ya descartaste porque la superficie no impresionó lo suficiente? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas que merecen una respuesta real, escrita en un papel si hace falta, dicha en voz alta si ayuda. Porque su transformación no comenzó cuando encontró el oro. Comenzó cuando hizo la primera pregunta incómoda sobre sí mismo. Y las preguntas incómodas son el único punto de partida que realmente funciona. La abuela no dejó solo una herencia financiera. Dejó una visión. Y la visión es el bien más raro que existe, más raro que el oro, más valioso que cualquier inversión. Ella entendió antes que nadie que prosperar juntos dura más que prosperar solos. Que la riqueza usada con propósito se multiplica de maneras que ningún extracto bancario registra. Que el nombre que permanece no es el que está en la placa, es el que vive en la memoria de quienes ayudaste a seguir adelante. Esto no es romanticismo barato. Es estrategia de largo plazo del más alto nivel. Y puedes empezar a aplicarlo hoy, en la medida que tu vida lo permita ahora, sin necesidad de finca ni de oro escondido. Entonces la pregunta que queda es esta: ¿vas a seguir esperando que la vida te entregue una finca para empezar a cuestionar lo que realmente importa o vas a hacerlo ahora, con lo que ya tienes, donde ya estás? Si esta historia movió algo dentro de ti, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque esto es solo el comienzo.
Hay mucho más por venir, historias, lecciones y perspectivas que no vas a encontrar en contenido superficial. El próximo vídeo ya te está esperando.